Cuando le pregunté a David por qué había hecho una tarjeta familiar para sus suegros, se rió y dijo: «Son mi familia, así que deberían tener una, ¿no? ¿Tienes algún problema con eso?», añadió. «Si supieras cómo te ayudó Go cuando estabas solo, no hablarías así, ¿verdad?». Su tono confiado me sorprendió. ¿Era David siempre así? Si estás agradecido, deberías hacer más por mi familia. Entonces formarás parte de ella. Hasta entonces, es como si estuvieras en un juicio. Nunca había oído hablar de un juicio en el matrimonio. David me explicó. Me quedé callado. Significa que aún no formas parte de la familia por completo. Si no te gusta, puedes irte cuando quieras. Por ahora, nuestra familia somos solo nosotros 6. Me quedé de piedra, así que cancelé nuestras tarjetas de crédito compartidas y me mudé enseguida. Hola, soy Sonia y tengo 30 años. Me gano la vida haciendo dibujos. Trabajo desde casa como autónoma. Antes diseñaba cosas para una gran empresa de publicidad, pero empecé a trabajar por mi cuenta hace unos 5 años. Cuando me casé, mis padres fallecieron en un accidente cuando yo era pequeña, así que me criaron mis abuelos. Pero volví a la antigua casa de mis padres en el centro de la ciudad para ir a la universidad, y allí he estado desde entonces. Conocí a mi marido, David, en un restaurante italiano donde trabajaba. Era un sitio acogedor con buena comida a precios decentes, así que mis compañeros de trabajo y yo íbamos mucho allí. David, el encantador camarero, llamaba la atención de todos, incluida la mía. Era todo un galán. El encargado incluso bromeaba diciendo que algunos iban solo para verle, y yo entendía perfectamente por qué. No puedo negar que yo también me quedé prendada de él. Tenía un aire guay que llamaba la atención. Nos hicimos amigos muy pronto y, antes de que nos diéramos cuenta, la gente ya nos llamaba pareja. Sorprendentemente, acabamos casándonos. No recuerdo mucho de aquella época, es como si estuviera en la niebla. Lo siguiente que supe es que estaba casada con David, mi marido. Pero le quería y estaba muy contenta de haberme casado. Dejé mi trabajo en la empresa de diseño en buenos términos y empecé a trabajar por mi cuenta. David siguió con su trabajo en el restaurante italiano, trabajando en horarios extraños, a veces hasta altas horas de la noche. Se hizo difícil compaginar el trabajo, así que decidí trabajar por mi cuenta, algo que siempre había querido hacer. Eso suena inteligente, Sonia. Será más fácil para ti y es estupendo seguir haciendo lo que te gusta. David me apoyó. Y así fue como iniciamos nuestra vida de casados. No nos gustaban las cosas ostentosas, así que nos saltamos todo el jaleo de la boda y nos limitamos a firmar los papeles. Nuestras familias se reunieron brevemente, y eso fue todo. David se fue a trabajar y yo me quedé en casa, haciendo las tareas domésticas y trabajando como autónoma. Nuestros horarios eran muy dispares, pero nos propusimos comer juntos siempre que podíamos. Era sencillo, pero nos hacía felices. Pensé, sí, el matrimonio es muy bonito. Al año de casados, las cosas empeoraron. Mi familia quiere visitarnos, ¿te parece bien?, me preguntó un día David. Claro, respondí. La verdad es que me hacía ilusión. Solo había tenido un breve encuentro con la familia de David, así que pensé que sería una buena oportunidad para estrechar lazos con ellos. Como había perdido a mis padres muy pronto, siempre admiré a la gran familia de David. Pero cuando llegaron 5 de ellos, me quedé de piedra. Oye, ¿cuál es mi habitación?, soltó su hermana en cuanto entraron. Tiene 35 años, 3 más que David y que yo, y trabaja en una tienda. Su brusquedad me sorprendió. Parecía tan diferente de la persona educada que había conocido antes. La hermana de 22 años de David también estaba allí, pero se quedó callada, sin decir apenas una palabra, igual que cuando nos conocimos. Siguiendo las apresuradas indicaciones de la hermana de David, les indiqué la habitación de invitados y a los padres de David la antigua habitación de mis padres, la única de estilo japonés. Pensé que les quedaría mejor. Una vez instalados en sus habitaciones, la hermana de David declaró: «Bueno, ya que ahora estamos todos bajo el mismo techo, será mejor que empieces a tratar bien a nuestra familia». Sus palabras me dejaron perpleja, pero cuando me volví hacia David para que me lo aclarara, se rió de una forma que nunca había oído antes. Resulta que dejaron su casa y se mudaron aquí sin decírmelo.
Me explicó. Lo siento, nuestra casa familiar tuvo que ser desalojada de repente y no tenían a dónde ir. Ojalá me hubiera informado antes. Supuse que solo sería por un día o dos, no algo permanente. La familia de David no se contuvo desde el momento en que se mudaron. Los cuatro esperaban que yo me encargara de todo mientras ellos no hacían nada, diciendo lo que les daba la gana. No hicieron ningún esfuerzo por encontrar trabajo o un lugar propio. Cuando les pregunté por su empleo, me llevé otra sorpresa. Oh, dejé ese trabajo horrible en el supermercado, confesó su hermana. Trabajaba, pero resultó ser solo a tiempo parcial. Yo había supuesto que tenía un trabajo a tiempo completo, dada su edad, pero ella admitió que no había tenido un trabajo estable desde la escuela secundaria. Los padres de David también tenían trabajos a tiempo parcial que dejaron antes de mudarse, y su otra hermana estaba en paro. Decía ser estudiante, pero no era cierto. ¿Por qué iba a trabajar si ahora pertenezco a una familia acomodada? Cuando le pregunté a quién se refería, recibí otra respuesta sorprendente. A ti, claro. Recibiste una cuantiosa indemnización y el pago del seguro tras el accidente de tus padres, y ni siquiera tienes una hipoteca sobre esta casa. Puedes vivir cómodamente sin tener que trabajar, comentó la hermana de David riéndose entre dientes. Le expresé mi preocupación a David cuando volvió a casa, pero estalló de una manera que nunca había visto antes. Todos están agotados por el desarraigo repentino. Dales tiempo para recuperarse. ¿O quieres echar a mi familia, Sonia? Me quedé en silencio y, de repente, David suavizó el tono. Siento haber gritado. Para mí también ha sido un día duro. ¿Puedes intentar ser un poco más comprensivo? En retrospectiva, David era experto en manipular situaciones con una mezcla de amabilidad y severidad. Pero en ese momento no me di cuenta. Aceptando aguantar un poco más, la situación con la familia de David se volvió más opresiva. Me trataban como a una criada en casa y me exigían dinero cada vez que salían. Ni siquiera podemos buscar trabajo sin algo de dinero, ¿verdad? Es lo justo. Pero si no encontramos trabajo, nos quedaremos aquí, razonaban. De mala gana, les entregué algo de dinero que decían haber gastado sin suerte en la búsqueda de empleo. Sospeché que ni siquiera se habían molestado en buscar, pero señalarlo solo daría lugar a acusaciones sin pruebas, y entonces toda la familia de David me echaría la culpa durante horas. Compartir mis preocupaciones con David no solucionaba nada. Todo el mundo se siente frustrado por no encontrar trabajo. Lo siento, aguantad un poco más. Hablaré con ellos, decía David, intentando calmar los ánimos. Pero a medida que pasaba el tiempo, sentía que hablar era inútil. Sin embargo, la frecuencia de sus peticiones de dinero fue disminuyendo, quizá porque David había hablado con ellos. Así que la cuestión pareció resolverse por sí sola. Por supuesto, nunca me devolvieron el dinero que les había dado. Entonces, tras unos 2 meses de soportar la situación, me di cuenta de algo alarmante. ¿Por qué es tan alta la factura de la tarjeta de crédito? ¿Podrían ser cargos no autorizados? Comprobando rápidamente el extracto, descubrí que todos los gastos se habían hecho con tarjetas de crédito familiares. Las compras iban desde comida y bebida hasta libros, juegos e incluso bolsos y ropa de marcas de lujo. Cada compra tenía asignado un número del 1 al 6, lo que indicaba que se habían emitido 6 tarjetas de crédito familiares. Estas tarjetas de crédito estaban a mi nombre, y David utilizaba las tarjetas familiares. Parece que tú lo llevarías mejor y es más fácil de gestionar. Servicio de pago, ¿no? ¿Puedo UST a usted? Había preguntado, y acabé haciéndome cargo de ellas. Sin embargo, resultó que se habían emitido tarjetas fraudulentas sin mi conocimiento. David, de Scamly, dejó de pedir dinero porque ahora podían hacer pagos con tarjeta de crédito y retirar efectivo. Cuando le pregunté a David por qué había hecho tarjetas familiares para sus suegros sin consultarme, se rió entre dientes y respondió: «Bueno, te quejas cuando dicen que están arruinados, así que ¿qué otra cosa podía hacer? Además, sabes quién te apoyó cuando estabas solo, ¿verdad? ¿De verdad puedes hablar así a la importante familia de tu benefactor?» Su tono atrevido me dejó sin palabras, distinto a todo lo que había oído antes. ¿David siempre fue así? Si estás agradecido, deberías hacer más por mi familia. Entonces también te aceptaré como parte de la familia,
Hasta entonces, piensa que aún estás en periodo de prueba, continuó. Nunca había oído hablar de un periodo de prueba en el matrimonio. Al ver mi silencio, David prosiguió. Esto significa que aún no eres oficialmente parte de la familia. Si no te parece bien, puedes marcharte cuando quieras. Ahora mismo, la familia somos solo nosotros 5. Gorrones inútiles, marchaos, concluyó. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero carácter de David. Sentí como si todo el color se drenara de mi cara, aturdida. Me planteé divorciarme de David. De hecho, empecé a preguntarme por qué me había casado con él. Al principio, me sentía atraída por él simplemente porque era atractivo. Como muchas otras mujeres, me encapriché de su aspecto sin ningún motivo real. Entonces, en una ocasión, cuando fui al baño, David se me acercó. Pareces diferente, Sonia. Un poco misteriosa. Perdona, no debería decírselo a un cliente, me dijo. Me sorprendió, pero me intrigó, y con el tiempo me di cuenta de que le prestaba más atención. Quizá fuera su estrategia para caerme bien. Mirando atrás con calma, todo cuadra. Recuerdo que una vez un colega bromeó diciendo que yo era una señora rica que vivía sola en un condominio, y fue después cuando David empezó a charlar conmigo, quizá porque le interesaban mi riqueza y mi condominio. Sinceramente, David no era exactamente mi tipo, por decirlo amablemente. Él era más moderno. Si he de ser franca, me pareció un poco superficial. Yo prefería hombres maduros que hablaran suave y seriamente. Sin embargo, de alguna manera, terminé enamorándome de David. Siempre me pareció desconcertante, teniendo en cuenta que era el típico chico guapo que podía encandilar fácilmente a una mujer, sobre todo a alguien como yo, que era nueva en el mundo laboral y no estaba acostumbrada a los hombres. Caí en sus trucos y acabé casándome con él. Pensar en ello ahora me hace sentir frustrada y avergonzada. Quería arremeter contra él y romper cosas de la casa, pero sabía que no debía seguir ese impulso. En lugar de eso, decidí vengarme. Para lograrlo, tuve que soportar esta situación un tiempo más. Al igual que David me manipuló a mí, mi plan era hacerme con el control de toda su familia. El piso en el que vivíamos lo compró mi padre con una hipoteca poco después de que yo naciera. Entonces no era muy caro, pero con el rápido desarrollo de la zona y la adición de un nuevo centro comercial cercano, ahora se considera una residencia de lujo. Mis padres, esperanzados en tener más hijos, invirtieron en un piso espacioso. Por eso hay espacio suficiente, incluso con la familia de David mudándose. Sin embargo, a pesar de su amplitud, tener a la familia de David cerca me resultaba una molestia, sobre todo cuando trabajaba desde casa. Lo soporté solo por venganza. Como señaló la hermana de David, este piso no tiene hipoteca. Cuando tenía 4 años, mis padres murieron trágicamente en un accidente de coche. Volvían del funeral de mi abuelo paterno cuando chocaron con un coche que circulaba a gran velocidad por la autopista. Yo debía acompañarles ese día, pero había cogido la gripe que circulaba y tenía mucha fiebre. En consecuencia, mis abuelos maternos vinieron al piso donde residíamos con mis padres para cuidarme, dejándome como única superviviente. Los pagos de la hipoteca estaban cubiertos por el seguro de vida de crédito colectivo, por lo que los únicos gastos de vivienda en los que incurrí fueron los gastos de gestión y los impuestos sobre la propiedad. Al ver la cantidad, David propuso contribuir un poco más a nuestros gastos domésticos. Como no hay hipoteca, si aporto esa cantidad, deberíamos poder arreglárnoslas con los ingresos de Sonia, ¿no? Cada uno usará lo suyo para sus gastos personales. Suena justo, ¿no?, sugirió. Estuve de acuerdo, pensando que quizá tenía razón. Hasta entonces, yo había sido la única responsable de todos los gastos, así que creí que su contribución aliviaría parte de mi carga. En retrospectiva, fue una ingenuidad por mi parte, pero en aquel momento estaba cegada por mi amor a David y simplemente acepté lo que me propuso. Probablemente David se considera el cabeza de familia y el que me mantiene, y por eso me llama parásita con tanta ligereza. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Yo era la que pagaba la mayoría de las facturas, los servicios, la comida, las salidas sociales y el ocio. Ahora, con otras 5 personas a mi cargo en casa, era imposible arreglárselas solo con mis ingresos. Deseaba librarme de esta carga lo antes posible, pero fingí ignorancia y lo soporté.
apretando los dientes. Veía cómo la familia de David se daba el gusto de ir de compras, recordándome que yo reiría la última. Entonces, 5 meses después de tomar la decisión de divorciarme, por fin llegó el momento de pasar a la acción. Estoy agotada. Es hora de elegir. O yo o tu familia, le dije a David, planteándole un ultimátum. Se quedó desconcertado, pero insistí sin vacilar. Ninguno de los miembros de tu familia mueve un dedo para ayudar en casa. Me echan a mí todas las tareas. Sabes que trabajo desde casa. No estoy de brazos cruzados y, sin embargo, me tratan como a una aprovechada y me menosprecian, alegando que eres tú quien me mantiene. Ya he tenido bastante, grité mientras me enfrentaba a David. Su respuesta fue una sonrisa burlona. Entonces deberías irte. ¿No te lo advertí antes? Aún no formas parte de esta familia. Renunciar ahora significa que no te has ganado tu lugar en ella, replicó. Fingí sorpresa mientras le miraba. ¿Qué te sorprende? Si no toleras a mi familia, eres tú quien debe marcharse. Y como yo no tengo la culpa, aceptaré este apartamento como pensión alimenticia y reclamaré la mitad de tus ahorros como parte de la liquidación de bienes. Ah, así que ese fue su plan todo el tiempo. Por eso toda su familia me había estado acosando, intentando alejarme. Lo había sospechado, pero oírlo tan claramente me sorprendió. Era alguien a quien había amado y con quien me había casado, pero gracias a esta revelación me decidí. Bien, declaré, resuelta a divorciarme de David. Pero este piso me pertenece y yo tampoco tengo la culpa. ¿Cuáles has dicho que son los motivos del divorcio? Tu familia se está mudando sin mi consentimiento y tu familia me está faltando al respeto, afirmé con firmeza a David. Parecía sorprendido por mi rotundo rechazo a sus condiciones. No esperaba tal desafío. Era comprensible, pues siempre había accedido a sus exigencias desde que nos casamos. Recordar aquellos momentos me llenó de ira. No puedo soportar otro momento con todos ustedes, así que me iré ahora. Pero prepárense para desalojar también. Esto es ridículo. Este es nuestro hogar. No nos iremos. ¿Has oído hablar de los derechos de los inquilinos? No pueden desahuciarnos de nuestra propia casa, gritó David. Ignorando sus protestas, salí de casa y busqué refugio en casa de mis abuelos. Les conté todo y pedí refugio hasta que se resolviera el asunto. Mis abuelos estaban horrorizados por lo que había sufrido y me regañaron por no haber buscado su consejo antes. Con lágrimas en los ojos, me abrazaron. Lo siento, abuela, abuelo. Sé que os he preocupado, pero ya estoy bien. Les tranquilicé, forzando una carcajada entre las lágrimas. Al día siguiente de salir del apartamento, David no tardó en ponerse en contacto conmigo. ¿De qué va todo esto? ¿De qué correo hablas? Preguntó sobre la carta certificada. Me impresionó la rapidez con que avanzaban las cosas. Había confiado los trámites del divorcio a un abogado y, tras informarles ayer de mi marcha, habían dispuesto que todo se tramitara hoy sin demora. No voy a pagar ninguna pensión alimenticia y no voy a dejar el piso, afirmó David. Sin embargo, legalmente estaba obligado a pagar y no tenía derecho a permanecer en el apartamento. ¿Qué quieres decir? El piso es de propiedad conjunta desde que estamos casados. Si esa es tu postura, entonces compénsame por la mitad de su valor para comprar mi parte, insistió, haciendo una reclamación absurda. Continuando con esta discusión es todo. Por favor, comunícate a través de mi abogado a partir de ahora, afirmé con firmeza, dando por terminada la llamada. Preveía que probablemente volvería a llamar al día siguiente, pero no tenía ningún deseo de entablar más conversaciones. Ese día, como era de esperar, me llamó a la mañana siguiente. ¿De qué va todo esto? Repitió la misma frase del día anterior, haciendo gala de falta de originalidad. ¿A qué correo te refieres? La tarjeta no funciona. ¿Qué has hecho? Le expliqué con calma. Lo que hice fue cancelarla. Esa tarjeta me pertenecía a mí y tú eras simplemente un usuario autorizado en la tarjeta familiar, ¿recuerdas? Efectivamente, continué. Antes de salir de casa, había transferido todas las cuentas vinculadas a esa tarjeta a otra y la había dado de baja. Naturalmente, las tarjetas familiares dejaron de funcionar cuando cancelé la mía.
Yo era quien cubría los gastos. Sí, usted cubrió los gastos de gestión y los impuestos sobre la propiedad solo durante los 4 primeros meses. No es sustancial, pero puedo deducirlo de la pensión alimenticia si lo prefieres. Me burlé de él. Oí unos gritos ahogados al otro lado de la línea. Así es, David solo había pagado la cantidad acordada durante 4 meses. Había inventado varias excusas sobre el trabajo y otros asuntos, encontrando siempre un pretexto para aplazar el pago. Luego cesó bruscamente todos los pagos. Si se olvidó y supuso que seguía pagando, es todo un lapsus de memoria. Pero no me preocupé más. Como estoy cortando lazos con su memoria, no tiene importancia para mí. Esa es la situación, así que por favor reembolsa tu parte de los gastos de manutención que he estado cubriendo. He documentado meticulosamente nuestros gastos domésticos, que utilizaré como prueba para dividir equitativamente nuestros ahorros. Son bienes gananciales, insistió. Sí, entendido. Dividámoslo como corresponde. Acepté. Concluyó la llamada recordándome que no lo pasara por alto. Unos días después, volvió a llamar con la misma pregunta. Me di cuenta de que no solo era deficiente de memoria, sino también de vocabulario. ¿Qué quiere decir con la división de la propiedad compartida? ¿Por qué es 0? Debes de estar nadando en efectivo gracias al seguro de tus padres y a la pensión alimenticia, alegó. Ah, así que eso es lo que suponían, aclaré pacientemente. Que mis ahorros anteriores al matrimonio no formaban parte de los bienes compartidos. Y como no habíamos acumulado ahorros durante nuestro matrimonio, naturalmente ascendían a 0. No me acuses de engaño. Si dudas de mi honestidad, ¿por qué no buscas consejo? En adelante, tenga la amabilidad de comunicarse a través de mi abogado. No volveré a entablar comunicación directa con usted. Adiós. Dije, corté la llamada y bloqueé el número de Jocota un mes después de mi marcha. David y su familia abandonaron el piso. No porque cambiaran de opinión, sino porque ya no podían mantener su estilo de vida. Como era de esperar, los ingresos de David por sí solos no podían mantener a una familia de 5 miembros acostumbrada a derrochar con mi tarjeta. Pedirles que se apretaran el cinturón era imposible. Yo había permitido intencionadamente que utilizaran el coche para este fin, sabiendo que conduciría a este resultado. Su familia empezó a acosar a David para que les diera dinero para las compras y cuando se negó, recurrieron a robarle de la cartera. Incluso en su enfado, le culparon de mi marcha. Para colmo de males, desconectaron los servicios de electricidad, gas y agua. Por supuesto, yo me había encargado de ello, ya que no tenía intención de vivir allí. David intentó restablecerlo rápidamente por teléfono, pero como la casa estaba a mi nombre, nadie más podía hacerlo. Durante el abrasador verano y principios de otoño, su familia tuvo que soportar el sofocante calor y acabó abandonando el piso. Su destino ni lo sabía ni me importaba. David se esforzó por persistir hasta el final, pero acabó capitulando debido a la ausencia de electricidad y a la imposibilidad de bañarse. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo previsto, no porque David cambiara de opinión, sino por sus meteduras de pata. Traicionó nuestro matrimonio al buscarse a otra persona, quizás suponiendo que podría quitarme de en medio rápidamente. Se jactaba de poseer un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, utilizándolo como cebo para atraer a mujeres más jóvenes. Es asombroso que se comportara así con su familia presente, pero no estaba fuera de su carácter, así que hicieron la vista gorda. Antes de irme, había instalado discretamente cámaras por toda la casa, captando todas las pruebas. Tal vez me subestimó, pero su falta de respeto era innegable. Trajo a su familia a mi casa sin consentimiento, acumuló gastos con una tarjeta familiar y me dejó con una factura. Me debía dinero y fue infiel. Exigí una indemnización importante y una pensión alimenticia por estas transgresiones. Cuando David vio la cantidad, palideció visiblemente y suplicó desesperadamente la reconciliación. Sin embargo, yo no albergaba tales intenciones. Consciente de su incapacidad para pagar, le presioné para que pidiera prestado todo lo posible a su empresa y le embargué todos los bienes que pude. Cuando le amenacé con emprender acciones legales por uso fraudulento del coche familiar, aceptó a regañadientes mis condiciones. Solo me queda esperar que se esfuerce diligentemente por pagar sus deudas. El divorcio ya ha finalizado y actualmente resido en casa de mis abuelos.
Aún no he decidido qué hacer con el apartamento. Aunque tenía un valor sentimental como herencia de mis difuntos padres, dadas las circunstancias y la falta de recuerdos asociados a él, quizá opte por venderlo. En el terreno profesional, mi carrera como ilustradora está floreciendo. Puede que pronto vuelva a vivir de forma independiente, pero por ahora me conformo con trabajar desde casa de mis abuelos. Seguiré contando con su apoyo un tiempo más antes de seguir adelante con renovada determinación. En el futuro, seré más exigente a la hora de elegir pareja, dando prioridad a cualidades que vayan más allá del mero atractivo. Espero encontrar un compañero de vida con el que compartir mi viaje.